Hola gente, bueno, este es el segundo video del proyecto de acá del canal de YouTube, así que bueno, la promesa, digamos, y lo que había quedado era hablar sobre un poco sobre Daniel. Un par de cuestiones que me parecen importantes, que obviamente tienen relación directa con Hanukkah, con todo lo que vine hablando en el primer video, ¿no? Eh, y bueno, estoy feliz que hubo repercusión, les gustó. Está la comunidad isucotera que sigue el proyecto de música que les gustó, unas hermanas y hermanos que apoyaron. También yo formo parte de una comunidad llamada, ahí que surgió en Chile, llamada Die to Live, que bueno, hacen reflexiones, comparten material de música cristiana, generalmente rock, ¿no? Nace de ahí de todo eso y bueno, les mando un saludo y pueden seguir Die to Live en Facebook. Y bueno, había que arrancar con esto, que yo ya lo venía haciendo. Yo arranqué con esto, cuando arranqué Facebook, que cuando era más chico y arranqué Facebook, ya arranqué por medio de Facebook haciendo reflexiones y exposiciones de la palabra y cosas que aprendía. Y bueno, se me ha dado en iglesias donde estuve de compartir, ya sea en grupos, predicando en centros de asistencia social, distintos lugares que se me permitió, pero bueno, pero ahora ya si bien, como les digo, no soy experto, soy un constante estudiante, pero ya me veía además de las ganas que me surgieron fuertes, en lo siento como si fuera como algo que lo tengo que hacer, ¿no? Es algo que es de Dios, obviamente, pero bueno, iniciando y yendo directamente al grano, ¿no? Libro de Daniel. Ustedes pueden leer, abrir sus Biblias. El libro de Daniel está ubicado en la época en que los judíos son cautivos a Babilonia. Yo voy a leer un poco sobre, bueno, sobre el tema de este libro, como para que se entienda un poco más, ¿no? Daniel era un adolescente cuando fue deportado en el 605 a.C. hacia Babilonia. Los judíos caen bajo el cautiverio babilónico, ¿no? Tienen que servir nuevamente. Dice, donde vivió más de 60 años, ¿sí? Parece que pertenecía a una familia de la clase alta de Jerusalén. Esto es importante. Por eso lo toman a él como esclavo dentro de lo que es el reino. La deportación de los descendientes de la nobleza a Babilonia había sido profetizada por Isaías a Ezequías. Fíjense, esta situación de que los judíos iban a caer cautivos bajo Babilonia ya estaba profetizada. Al principio Daniel sirvió como instructor en la corte de Nabucodonosor, el rey de Babilonia desde aquel momento. Más tarde se convirtió en asesor de monarcas extranjeros. O sea, iba subiendo, porque Nabucodonosor iba viendo que este muchacho la tiene clara. Su importancia como profeta fue confirmada por Jesucristo en Mateo 24:15. Jesús lo cita, como siempre citaba constantemente la Tanaj, distintos profetas que hablaron de él, de su primera y segunda venida. En este caso lo nombró a Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Su firme consagración a Jehová y su lealtad al pueblo de Dios confirma plenamente esta verdad en su vida. Era muy fiel, como José, ¿no? El predecesor de Moisés. Muy bien. Vamos un poco a esto, que es lo que les quiero comentar sobre esta cuestión de este libro. Dice, junto con miles de cautivos de Judá que fueron conducidos a Babilonia, entre el 605 a.C. y el 582, ¿no? Se trasladaron los tesoros del palacio y el templo de Salomón. Los babilonios habían sometido todas las provincias controladas por Asiria y consolidado su imperio dentro de un área que cubría gran parte del Medio Oriente. Babilonia se había hecho súper poderosa, ¿no? Esto es después de todo lo de Egipto. Y esto dice así: gobernar un imperio tan diverso en un territorio tan vasto requería el concurso de una eficiente burocracia administrativa. Esclavos educados, ahí es donde entra Daniel, o que poseían las habilidades requeridas, se convirtieron en la mano derecha del gobierno. A causa de su visión, conocimientos y buena apariencia, que tenían gente muy culta, 4 jóvenes hebreos fueron seleccionados para el programa de entrenamiento. El notable carácter de Daniel y sus amigos, sus amigotes, Ananías, Misael y Azarías, les aseguró posiciones en el palacio del rey. Y fue Daniel quien descolló sobre todo los sabios de aquel vasto imperio.
Daniel entra como un antisistema dentro del sistema a cambiar el sistema. Esta es básicamente lo que pasa acá, ¿no? Muy importante de entender. Bueno, el propósito del libro de Daniel es mostrar que el Dios de Israel, el único Dios, tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Muy bien, muy bien, muy bien. La aplicación personal principalmente les quiero leer antes de entrar a los imperios profetizados en este libro. Es la siguiente, la aplicación personal del libro, ¿no? Estoy leyendo la Biblia a plenitud para los que se las recomiendo, los que quieren estudiar la Biblia, donde da el contexto, el autor, la fecha, todo lo que pasa alrededor del libro, ¿no? Uno de los más bellos temas de este libro es el de la separación para Dios, el consagrarse para Dios, ¿no? Consagración. Y dice, algo en lo cual se hace énfasis y que se ilustra con el caso de Daniel. Desde su decisión de no consumir la comida del rey, en ese momento los judíos tenían una dieta, y dentro de Babilonia no podían comer, digamos, todo lo que comían en Babilonia. Eso ya representa un mantenerse enfocado en tu fe, ¿no? El mundo hace lo que quiere y va cambiando y vienen modas y no te prendas en esa. No te prendas en esa. Sí, podés disfrutar, tenés tus culturas, etcétera, pero acá está hablando de mantenerte enfocado en lo que dice la verdad, ¿no? Una persona que tiene amor y conoce la verdad, sigue la verdad y quiere practicar la verdad. Hacer lo contrario sería hipocresía, ¿no? Bueno, no me quiero ir muy por las ramas, quiero ir directamente al grano con esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Resulta, y lo voy a hacer resumido, lean el libro de Daniel. Resulta que este rey Nabucodonosor tiene un sueño, ¿sí? Esto arranca así. Acá tengo el libro de Daniel, que les quiero leer el principio para meterlos un poquito más en contexto. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, que era la dinastía de Israel en ese momento, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahí arranca todo el tema de que los toman. Bueno, y después dice, dijo el rey estaba buscando muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense para qué lo llama a Daniel, por qué va Daniel a caer ahí, eso es lo importante, ¿no? Eran gente dentro de todo muy culta, eran como los reyes del oriente que van a llevarle los regalos a Jesús cuando era pequeño, ¿no? Bueno, resulta que va avanzando todo, y el rey Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una estatua, y queda perturbado con el sueño, porque fue muy fuerte para él. Era algo distinto, era muy real. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que él empieza a llamar a todos los astrólogos de esa época, porque como todos los políticos, siempre los políticos tienen alrededor gente mentirosa que está con la magia, el ocultismo y todas esas cosas, como siempre pasó el faraón Ramsés. Hoy en día los políticos que gobiernan, no te digo todos, pero la gran mayoría, en vez de consultarle al Dios verdadero, se van con los magos, los astrólogos, todo lo que está prohibido. Bueno, Nabucodonosor fue directamente al paganismo de su época y dice, ¿no? Que les consultó a todos y ninguno le pudo descifrar el sueño. Y el tipo se calentó porque era un tirano y los quiso como mandar a matar, ¿no? Los quiso mandar a matar. Y en eso entra en escena Daniel y dice, no los mates. Y Daniel se dispone a orar en su corazón para contestarle el sueño, qué es lo que soñó el rey, ¿no? Y resulta que Daniel, luego Dios le revela el sueño que tiene Nabucodonosor, ¿no? Fíjense, acá dice, estoy yendo a esa sección. Fíjense. Bueno, vamos a lo que tuve un sueño. Nabucodonosor dice: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiere saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: estamos a su servicio, cuéntenos el sueño. Esto está lo pueden leer así: Daniel 2, del 1 al 47. Es muy largo, yo lo leería entero, pero es demasiado largo como para ahora ponérmelo a leer. Lo pueden leer ustedes en su casa. Yo, como les digo, es un pantallazo general esto, ¿no?
En ese momento, Daniel se le revela el sueño y cuando va y le dice a Nabucodonosor lo que soñó exactamente, Nabucodonosor se queda como, no, esto no puede ser. No puede ser que me dijo, me adivinó el sueño, entre comillas, ¿no? Porque se lo reveló Dios. Y resulta que el sueño era una estatua que dice así. Y a eso voy. Fíjense. Fíjense en qué estaba basada esta estatua. Voy a leer sus características y luego voy a explicar a qué se está refiriendo. Fíjense, dice, Daniel le está hablando a Nabucodonosor. Fíjense lo que les dice. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió al rey Nabucodonosor. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad. Un respeto le tenía y además porque si no le tenía respeto te mandaba a matar. Pero una cuestión de respeto dice, no hay ningún sabio hechicero que le pueda explicar a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Y ahí arranca, ¿no? Daniela a decirle. Allí, en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. O sea, antes Nabucodonosor de soñar, le agarró de pensar en el futuro. Y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Y acá está lo impresionante de todo esto. Que Dios le revela esta tremenda revelación a un pagano, un tirano. Luego, obviamente la revelación es de Daniel, de su siervo. Pero ¿a quién se lo da primero? A Nabucodonosor. Para que se entienda que Dios, como que no hace acepción de personas, o sea, para el que diga, no, pero se le reveló a Daniel, pero se lo reveló a un pagano. Fíjense, dice, le mostró lo que está por suceder. Lo que a mí toca este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, la humildad de Daniel ante todo, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era oro puro. Esta estatua es la revelación cronológica, ya se los spoileo, para que no estén ansiosos, porque a mí no me gusta tampoco cuando hablan mucho y no me están diciendo. Esta estatua es la revelación cronológica de los distintos imperios que se van a levantar después de Babilonia hasta la venida del Mesías, que es la revelación y la consumación de la redención, de la verdad en esta tierra. Por eso la importancia de este sueño. La cabeza de la estatua era de oro puro. La cabeza de la estatua, ¿no? El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro. Pueden buscar la imagen de la estatua en internet. Lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, dice, ¿no? Y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que huele en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Fíjense. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Ese es el reino de Dios viniendo a destruir los reinos humanos actuales. Ahora voy a explicar cada parte de la estatua que dice acá a qué se refiere, ¿no? Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. Se está diciendo que tiene poder actualmente, ¿no? El Dios del cielo le ha dado el reino. O sea, ¿quién es el que le está cediendo el día? Bueno, listo, el poder, el Señor. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Ahí está diciendo Daniel, esa cabeza de oro de la estatua es Nabucodonosor.
el imperio babilónico. ¿Sí? Babilonia, que dura del 605 a.C. al 539 a.C. aproximadamente, ¿no? Acá, basado en lo que en la historia, en la data histórica. Después de su majestad, surgirá otro reino de menor importancia, los medo-persas. ¿Quién viene después de Babilonia? Medo-Persia. Dos reinos que se unen y derrocan Babilonia. Por eso, la parte de acá de la estatua están así, los dos brazos unidos, Medo-Persia. Fíjense, es impresionante. Después dice, y dominará sobre, dice, luego vendrá un tercer reino, que será de bronce, y dominará sobre toda la tierra. Grecia. Es lo que sigue a Medo-Persia, ¿no? La parte del muslo. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. La guerra, el hierro, Roma. Se levanta después de Grecia. Y así como el hierro todo lo rompe y destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Roma era un desastre. Por eso se le llama también bestias a estos distintos imperios. Bestias por su comportamiento hostil y anti-Dios, ¿no? Y por eso se le llama el sistema de la bestia al sistema final, ¿no? En su máxima expresión. Y así como el hierro todo lo rompe, bueno, dice que el reino hará lo mismo con los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, fíjense, que su majestad vio mezclados, significan que este será un reino dividido. ¿Qué pasa en Roma? Roma se divide en Constantinopla, se divide en dos. Luego Roma tiene una metamorfosis religiosa, donde mete el cristianismo del siglo IV para adelante, que ya el siglo III para adelante está metido el cristianismo y ya empieza a surgir todo un sistema corrupto, ¿no? Que es el sistema papal, etc. Y ya la Roma pagana ahora era cristiana, pero siguió asesinando y siguió siendo pagana, porque siguió teniendo herejías, etc. Y por eso habla de esta parte de las piernas que es Roma. Y dice, fíjense, y como dice lo que les venía diciendo, que su majestad vio mezclados el hierro y el barro, que es parte de las piernas. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Va a haber una mezcla de cosas que hacen una, ¿no? Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Va a haber naciones, distintas naciones, que se van a hacer un nuevo orden, ¿no? Esa es la interpretación de los pies, porque después de Roma, que actualmente estamos bajo el poder romano máximo, el poder máximo que hay actualmente, y dentro de lo más poderoso en dinero sigue siendo Roma. El derecho grecorromano sigue existiendo como el derecho legal actualmente. Es impresionante, ¿no? Pero estamos todavía en las piernas. Y fíjense, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre, y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía, ¿no? Era una costumbre. Ordenó a que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Bueno, después Nabucodonosor tiene algunas embarradas más, ¿no? Donde incluso manda a construir esta estatua y que todos la adoren, y los amigos de Daniel se niegan a hacerlo y son arrojados a un horno de fuego, recordando la historia, donde son salvados por Dios. Y bueno, pero ¿a qué voy con esto, no? A la explicación de esta estatua, que un poco les hablé. Y hay muchos videos de teólogos donde explican más a detalle esto, pero fíjense, esta estatua revela que después de Babilonia, que es la cabeza, se iba a levantar Medo-Persia, que es lo que pasa, Grecia, Roma, que es todo lo que pasó del Imperio Romano hasta hoy, y hasta hoy va a estar dividido. Hoy en día es toda una grieta la sociedad, ¿no? Está completamente dividida, cada uno
cree lo que quiere en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y eso va a desembocar en un futuro nuevo orden mundial, donde todas esas grietas van a estar unidas bajo un solo sistema. Y ese es el sistema del anticristo que se va a levantar en el final, que después sigue agregando revelación la Biblia a esto, ¿no? La revelación progresiva se llama eso, cuando se va completando y complementando hasta Apocalipsis. La roca, yo soy la roca eterna, dice Dios. Jesús se identifica con la roca también, porque es Dios, que viene a golpear a los pies de la estatua. Fíjense que golpea, es la segunda venida ya, ¿no? Lo que está diciendo. Bueno, les invito a que lean unos de este libro, porque fíjense lo impresionante de esto, ¿no? Miles y miles de años antes. Ustedes pueden leer en Daniel, cuando le interpreta el sueño en Daniel 2, y después pueden leer acá tengo Daniel 9, Daniel 10, perdón, 12-21, donde se le siguen revelando más cosas a Daniel del futuro, muchas más cosas, incluso del anticristo, que le llama el desolador. Pero acá lo importante es lo siguiente. La profecía, que está en Daniel 9, que está por acá, que es la profecía, acá va, ¿no? La profecía es la famosa profecía de las 70 semanas. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en oración cuando el varón Gabriel es un ángel muy conocido en la Biblia, que es el mismo que le revela a María que va a venir el Mesías por medio de ella. Es un ángel muy mensajero generalmente. Volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto habla del sistema que tenían los judíos, ¿no? Levítico, de sacrificios. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, fíjense: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Fíjate, le dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí va lo importante de esto. Esto tiene que ver con la primera venida de Jesús. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto, 70 semanas, no está hablando de 70 semanas literales. Dentro del calendario hebreo tiene que ver con una etapa de años. Yo no soy experto en calendario hebreo. Esto, si yo fuera experto, tendría un pizarrón, les explicaría todo esto mucho más a detalle. Por eso digo, los invito a que investiguen. Entonces, simplemente esto es una mirada. Dice: y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. La maldición de esta tierra, la maldad, el pecado. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿qué significa esto? La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Libro de Nehemías. El rey Artajerjes le permite a Nehemías y da la orden para la reconstrucción de Jerusalén. En ese momento estaba todo destruido. Y Nehemías va y puede reconstruir los muros, etc. A partir de ese momento se empieza a contar este tiempo que está diciendo el libro de Daniel. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, libro de Nehemías, leas el libro de Nehemías, que viene después de esto, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que venga el Mesías esperado, todo el Antiguo Testamento, la Tanaj, habla de que va a venir un Mesías. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro, en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Todo esto contado exactamente en el calendario hebreo, desde el levantamiento de Jerusalén, que es esta orden, el tiempo exacto es el tiempo exacto en que aparece Jesucristo e incluso es ungido, es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Qué es lo importante? O sea, esto, ningún personaje en la historia, con ningún personaje en la historia pasó esto. O sea, no estamos hablando de Jesús como un tipo que una vez se le ocurrió algo y empezó a enseñar dentro de
del judaísmo, no, no, estamos hablando de alguien que se dijo dónde iban a nacer, porque hay otras profecías que iban a nacer en Belén, dónde iban a nacer, el tiempo exacto en el que iban a nacer, etcétera, etcétera. Es el Mesías, es un personaje único en la historia de la humanidad. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que es lo que pasó en el 70 después de Cristo, que lo hablé en el primer video. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que quiere decir que el sistema de pacto levítico donde sacrificaban animales, los judíos una vez al año, etc., tenían todo un sistema para cubrir el pecado hasta que venga Jesús a terminar con eso completamente, iba a ser anulado, ¿no? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que así se le llama, el desolador le llama así al anticristo Daniel. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el juicio de Dios. Esto también tiene función de cumplimiento múltiple en la época del anticristo. Esto es importante de entender, pero principalmente con la primera venida de Cristo, ¿sí? Es un tema muy complejo, profundo y difícil, que yo lo estoy tratando como un pantallazo general y como puedo realmente. Para ustedes, y todos los que siguen y todos los que... Esto lo hago para los que no saben mucho de la Biblia y yo siento ese llamado de que entiendan todo esto, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí le pones un video de un pastor, por ahí 2 horas, 3 horas, por ahí no lo ven, pero por ahí dice, che, mirá, Manu está hablando, ¿viste? Y le llama la atención, y trato de hablarlo con un diálogo del más acá, donde yo mezclo un poco la diplomacia teológica de tanto consumir todo esto y un poco de donde vengo, ¿no? Un argento de barrio, ¿no? Entonces se me mezclan esos dos idiomas y trato de darlo a entender de la mejor manera posible. Así que bueno, esa sería la explicación de cómo trato de llevar a cabo todo esto. Así que bueno, simplemente decirles eso, ¿no? Todo esto se cumplió, hay cosas que todavía se tienen que cumplir, pero en síntesis, miren, yo leí gran parte de todo esto basado en un estudio que compartí en Facebook hace un tiempo sobre la estatua de Nabucodonosor, que luego Daniel la explica. Pero, ¿qué significa todo esto, no? Que la Biblia es un libro único, que está todo completamente unido, una revelación única, y que Cristo viene pronto. Estamos viendo cómo las cosas van sucediendo y bueno. Así que bueno, chicos, Dios los bendiga. Estoy preparando un EP ahí que tiene un tema con esta temática del fin, como ya la mayoría de los temas que me gustan mucho, todos estos temas. Y bueno, y algo importante, cuando el ángel Gabriel le va a hablar, fue retenido. Eso me gustaría que lo lean. Era tan importante y tan fuerte la revelación que iba a dar Gabriel a Daniel y con este mensaje que le iba a llevar, que es retenido por un grupo de demonios. Me gustaría leerles esa parte también. Denme un segundo que cerramos este video con eso, porque eso me parece que es muy importante de entenderlo. Eso estaba por acá, en Daniel 9. Vamos a cerrar esto de esa manera. Bien. Este era mi miedo, ¿no? Estos baches de silencio. Pero bueno. Tiene que pasar, tiene que pasar. Aquí estaba por acá. Lo tenía todo. Fíjense, lo tenía todo. Para que sepan que es verdad. Tenía todo anotado. Pero ahora se me fue, se me perdió. Y eso que lo venía leyendo bastante bien. Acá está. Daniel 10, 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios.
Fíjense el poder de la oración cuando estás en la voluntad del Señor. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice Gabriel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días terrestres. Pero he aquí Miguel, fíjense, unos demonios, y fíjense cómo dice, el príncipe del reino de Persia, los llama así a ese demonio, porque hay que entender algo del mundo espiritual. Detrás del mundo terrenal que vemos, político, socioeconómico, etc., hay un mundo invisible. Y los que están gobernando este mundo que está caído son los demonios que tomaron autoridad sobre esta tierra desde que el momento que Adán y Eva pecan. Y se armó el sistema de las tinieblas. El diablo se armó todo un sistema y gobierna todo. Por eso está el mundo como está. Y además de que el hombre cede ante eso, ¿no? Ante la violencia y ante rechazar la ley de Dios, su gracia, su perdón, etc. Y por eso dice, el príncipe del reino de Persia, que era en la potestad que estaba sobre en ese momento demoníaca sobre el gobierno griego, ¿no? Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, Dios les manda a Miguel, que es un ángel de guerra, está preparado para patear demonios, dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, en relación esto al pueblo judío, a los gentiles, que es el mundo, en general el pueblo judío, porque se estableció un pacto con ellos, a los gentiles, que es el mundo en general, y a la iglesia de Jesucristo, que son tanto judíos como gentiles, gente de todo el mundo, es universal. La iglesia de Jesús, los redimidos. He venido para hacerte saber lo que pasará. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Bueno, luego sigue esto, ¿no? Y habla mucho sobre la personalidad de Daniel, lo que sigue pasando. Es fascinante, es fascinante. Pero esta revelación es tan fuerte, o sea, todo lo que habla de Daniel es tan fuerte, habla de la muerte del Mesías, habla de su primera aparición en el calendario hebreo, repasando todo lo que hablamos, de los distintos imperios que se van a levantar luego de Babilonia hasta el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo, que en ese momento no se entendía como segunda venida. Ahora con la revelación progresiva, ya sucediendo todo lo que sucede, lo entendemos de esa manera porque lo leemos todo a la luz y la hermenéutica que se dice, el estudio bíblico, de la revelación ya dada y histórica. Es tan importante todas las revelaciones que hay en este libro, como en todos los libros de la Biblia, pero lo que hay en este libro del Antiguo Testamento, que cuando ven que va el ángel Gabriel, los demonios lo frenan, lo quieren frenar. A lo vos viste un cómic de Ghost Rider, bueno, esto es así, lo quieren frenar, y Dios manda a Miguel y lo sueltan, y Gabriel va y le da el mensaje a Daniel, el mensaje que le tiene que dar. Así que bueno, los animo a que sigan estudiando el libro de Daniel. Perdón por los baches de silencio, no, yo les digo que ya voy a empezar todo esto con musiquita y bien pro. Ahora estamos empezando así, con un estudio bíblico tranquilo. Bueno, chicos, no se olviden que busquen al Señor, que el Señor los ama, los quiere bendecir y quiere hacerles entender todas estas cosas, ¿no? Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. La Biblia no dice Apocalipsis, no me leas, soy peligroso, o no, te va a pasar tal cosa. No, bienaventurado si entendés y lees todo esto, si guardamos. Nosotros los cristianos estamos dedicados y consagrados a guardar todo esto que el Señor nos entregó, ¿no? Las revelaciones y misterios del fin. Pero principalmente saber y entender lo principal de todo, que fue que Jesucristo vino, murió y resucitó y vuelve pronto. La base de nuestra fe. Así que bueno, chicos, Dios los bendiga. Libro de Daniel, estatua de Nabucodonosor y la profecía de las 70 semanas. Nos vemos. Shalom.